Y aquí fue que Dios me rescató. Y hoy estamos aquí para honrar su nombre y testificar de su grandeza. No hay nada mejor que estar en el Evangelio y seguir este camino tan maravilloso. Hemos vivido, hemos recorrido el mundo y realmente hay un momento que nosotros mismos decimos, wow, ¿por qué yo no lo hice antes? Pero todo está dentro del perfecto tiempo de Dios, amén, que es el kairos de Dios. Hoy me toca seguir edificando un tema que se está trabajando en esta casa, que es el tema la vida del espíritu y nuestras emociones. Y es un tema muy fundamental en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos escuchando en las noticias las cantidades de barbaridades, de situaciones que se dan y lo cuestionamos. Y todas estas situaciones están involucradas con asuntos espirituales y asuntos de las emociones. Por eso que la iglesia debe de detenerse en atender asuntos que tienen que ver solamente con la religión, con un enfoque, ¿verdad? Que tiene que ver con las iglesias donde estamos nosotros, y atender asuntos también que son importantes como asuntos de las emociones, del alma del hombre, entre otras situaciones. Recientemente mi esposa le decía a una persona, necesitamos prestar más atención y empezar a trabajar situaciones de salud mental. ¿Están aquí? Así que hoy, para dar buen uso del tiempo asignado, yo quiero que iniciemos con un texto bien conocido que está en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Favor, si son tan amables, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en su capítulo 5, versículo 24, para establecer como texto clave, texto base para esta enseñanza, esta impartición. Gálatas capítulo 5, versículo 24, de la Reina Valera del 60, dice: porque los que son de Cristo. Por favor, me gustaría que en su mente subrayen la palabra que son. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Permíteme, a modo de introducción, hacer un pequeño reencuentro histórico de lo que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Su contenido, lo que el apóstol Pablo, en su intención, cuál es el mensaje que quería transmitir a esa iglesia. A veces nosotros acudimos a un texto y ni siquiera nos imaginamos que en el momento que fue escrito el texto, el que escribió no tenía ninguna intención de hablarnos a nosotros. Algo estaba aconteciendo en ese momento, algo estaba pasando, por tal motivo el apóstol escribió para corregir, para enseñar, para direccionar la iglesia, para poder entrar en la posición que Dios quiere que la iglesia opere. Por lo tanto, el apóstol Pablo en esta carta, lo primero que está abordando es un tema de una iglesia que está siendo asediada por los judaizantes que pretendían de que la iglesia volviera a los primeros rudimentos. El apóstol Pablo está tratando esa problemática. Por eso dentro de su carta introduce una pregunta retórica donde que le pregunta a la iglesia: ¿quién os ha seducido? ¿Quién os ha embrujado para querer volver a las prácticas de la ley? A volver a la esclavitud de la ley. Después el apóstol Pablo una vez más empieza a trabajar la parte de una iglesia que necesitaba vencer lo que estaba pasando culturalmente en Galacia. La comunidad o la ciudad de Galacia era una ciudad
que estaba fuertemente influenciada por la cultura grecorromana, donde que los placeres de la carne, los deseos, era algo bien visto, bien aclamado. Por lo tanto, en esa cultura la gente entendían que podían hacer cualquier cosa en busca del placer de la carne. El apóstol Pablo está edificando la iglesia para que pueda salirse de esta cultura tan anticristo. Y también resulta que el apóstol Pablo quiere que la iglesia pueda permanecer, digan conmigo permanecer, en la libertad que Cristo nos ha hecho libre, disfrutar y vivir esa libertad. No obstante, a mantenernos en esa libertad, el apóstol Pablo también hace una advertencia de que esa libertad puede resultar peligrosa al punto de convertirse en libertinaje si no es gestionada por la vida del Espíritu. Hay muchas personas que están militando en el nuevo pacto, y entiendo por cuánto yo estoy militando en el nuevo pacto, todo me es lícito, pero el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Por lo tanto, la intención del apóstol Pablo ahí en este texto es poder edificar la iglesia para que entiendan de que sí, nosotros estamos militando en la libertad que nos proveyó el Espíritu Santo, Cristo, pero hay que cuidarnos de no entrar y vivir una vida de libertinaje. Y cabe resaltar también que Pablo, escribiendo a esa iglesia, le está recordando que como seguidores de Cristo deben vivir de una manera diferente a la de los demás. Y esta realidad que estamos enfrentando, que estamos trabajando, sigue siendo un tema a tratar en la iglesia del tiempo presente. Y ahí es que nosotros nos identificamos con esa realidad que los Gálatas estaban viviendo. Hoy por hoy tenemos personas que quieren vivir un evangelio light, un evangelio de microondas. Hubo un tiempo que nosotros, los que no son tan ancianos como yo, ¿verdad? Que el evangelio, entendíamos que el evangelio es un evangelio de sacrificio. Que hay cosas que necesitamos sacrificar para vivir este evangelio. Sin embargo, hoy en día, en mi tiempo, cuando yo era muchachito, no había de esas estufas, estas cosas cómodas que tenemos hoy en día. Había que usar leña, y para encender un fogón, ustedes saben, la gente de mi edad, no es que sea tan viejo, señores, por favor, pero no es lo mismo agarrar una estufa con piloto, ¡tac!, ya tú tienes fuego, que tener que cocinar con la leña. Porque tendrás que salir a buscar la madera, ¿verdad? Y asegurarte de que sea una madera seca, ¿verdad? Para poder encender este fuego. El evangelio conlleva su sacrificio. Jesús mismo dijo, no nos vendió un evangelio light. Él nos vendió un evangelio de sacrificio. En el mundo tendréis, es una seguridad, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esta realidad de la iglesia de Galacia sigue siendo para nosotros un desafío y un tema a tratar en nuestro modus operandi como iglesia. De igual forma, cuando analizamos el texto que acabamos de ver, podemos contemplar, dice el texto, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí lo primero que encontramos es un sentido de pertenencia. Los que son de Cristo, la característica
de aquellos que son de Cristo son aquellos que han tomado la decisión de crucificar la carne. Y es una decisión, no es una imposición. Aleluya. Es una decisión para pertenecer. Debes de tomar una decisión en tu vida. Y hay momentos en que tenemos que tomar una decisión puntual en un momento indicado, el momento correcto. Porque hay decisiones que tomamos fuera de tiempo que no nos ayuda para nada. Moisés frente a una plaga, el faraón mandó a buscar a Moisés. Y le dijo a Moisés, Moisés estaba desesperado. A mí me encanta hablar sobre ellos, porque cuando yo veo esa plaga de las ranas, a veces le pregunto a la iglesia, a las mujeres de la iglesia, ¿y cuántas mujeres aquí aman las ranas? Ninguna levanta la mano. Y a lo mejor yo puedo entender que aquí hay unas cuantas que tienen ranas como de animal doméstico, ¿verdad? Como mascota. ¿Cuántas tienen aquí ranas como mascota? Imagínate que me encanta mi pastor Borrell, porque a él vive confesando. Permíteme confesar algo. Y un día yo estaba en casa y se ha metido una rana en la casa. Y gritó mi esposa, ¡mátala! ¡Hay una rana! Y yo digo, ay, muchacha, eso no es nada. Eso no es nada, muchacha. ¿Tú di qué? Y eso fue un espectáculo, porque yo no puedo sacar la rana. Y mi esposa apoyada de mí y yo apoyado de ella. Ahora, ¿quién va a sacar la rana? Y mi esposa decía, aquí nadie va a dormir hasta que salga. Y yo de lejito con una piedrecita direccionando a la rana para que salga. Pero al final Dios fue tan misericordioso. Hizo de que la rana saliera. Pero se revolteó la casa, ya tú sabes, detrás de esa rana. Así que la problemática que había en Egipto es que no era una rana. Había muchas ranas. Donde quiera había rana. Traten de entrar en ese escenario. Había rana donde quiera. Así que las mujeres no cocinaban porque en las cocinas había rana. No se bañaban porque en los baños había rana. Donde quiera había rana. Y mira, señores, yo puedo aguantar un grito de un hombre, pero cuando la mujer empieza a gritar hay que prestar atención. Es un asunto desesperante. Sí, de verdad. Así que en medio de esa desesperación, Faraón gritó, búsqueme a Moisés. Ya no aguanto esta zozobra. Y cuando Moisés llegó, el faraón con la cabeza así, le dijo, por favor, órale a tu Dios para que quite de nosotros esta plaga. Y Moisés le hizo una pregunta retórica al faraón que quisiera hacerte hoy, frente a las decisiones que tenemos que tomar en el momento oportuno. Le preguntó a Moisés, dígnate de decirme cuándo debo de orar para que Dios saque de ti la plaga de las ranas. Y Moisés le dijo, mañana. Ora mañana. Algo que él podía decir en el mismo instante, ora ahora. Pero le dijo, mañana. Una noche más con los gritos de las mujeres. ¿Están aquí? Así que aquí encontramos ese sentido de pertenencia. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es decir, la naturaleza pecaminosa. La palabra griega que encontramos aquí, que se utilizó para carne, es la expresión sarx, que significa la naturaleza humana caída y pecaminosa. Lo que nos indica que la mayor oposición que tenemos
en el hacer la voluntad de Dios es la naturaleza en la cual estamos operando. No es otro problema. No es el diablo, tampoco es el sistema religioso lo que nos impide a nosotros operar y hacer la voluntad de Dios. Es la naturaleza en la cual nosotros estamos limitando o militando. Este texto nos da a entender que hay muchos creyentes que son creyentes pero no pertenecen. Y es lastimoso. Y es penoso, pero es una realidad. Hay muchos que están en la iglesia, creen en Dios, pero no pertenecen. Porque en aquel día Él dirá, hay muchos que dicen Señor. ¿A dónde decían Señor? En la discoteca. Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas. Pero Él le dirá, no hay un sentido en ti de pertenencia. No perteneces. Apartad de mí, hacedor de maldad. Así que hay muchas personas que no han sabido tomar decisiones de crucificar la naturaleza pecaminosa, no han renunciado a sus deseos y pasiones pecaminosas y no han decidido, digan conmigo decidido, digan conmigo decisión. Todo lo que nosotros somos hoy es producto de una decisión que se tomó ayer. Lo que seremos mañana también es producto de una decisión del hoy. Si no sabes tomar decisiones puntuales, entonces habrá cambio que no se hará efectivo en tu vida hasta que tomes una decisión sabia. Debemos de tener una buena gestión en las tomas de decisiones. Y hay momentos en que Dios nos confronta para hacernos ver que todavía hay lepras ahí. Recuerdo que se presentó un escenario aquí mismo en Bávaro, estando yo viviendo aquí. Recuerdo que yo era líder ya, evangelista con el pastor Darwin, Raimundo, entre otros, Juan Carlos, y nosotros evangelizábamos. Señores, hacíamos descender fuego del cielo. Andábamos por donde quiera, cruzadas y todo eso. Y un día había una reunión de líderes aquí con el pastor. Y de repente salía del trabajo, cuando yo trabajaba en Metamorfosis Spa. Y recuerdo, yo iba a un motorcito y cuando yo llego a la bomba, el bombero me hizo seña de dar la vuelta para él atenderme porque había un vehículo de este lado. Cuando doy la vuelta había otro que estaba en fila. Al verme en el motorcito aceleró el carro. Y cuando aceleró, como que me amagó. Cuando lo hizo, señores, como que el viejo hombre surgió. Y yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que te explote? Dime. Pero con toda la seña y cuando el hombre era un extranjero que estaba manejando el vehículo y él está ahí mirándome y yo, ya tú sabes, yo estoy como quillado. Y de repente el bombero que me veía en la esquina de Friusa predicando, haciendo descender el fuego de Dios y llamando a los impíos a arrepentirse, me dijo, varón. Él no tuvo que decirme más nada. La cara mía, mira, yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Varón. Y cuando pasó eso, el Señor me ministró a mi corazón. Yo quiero que entiendas que todavía tienes lepra. Todavía hay aspectos de tu vida que necesita una intervención divina. Yo no sé cuánta gente aquí puede ponerse a la disposición del Espíritu Santo de Dios para que haga un análisis
de su ser. Pero hay momentos en que Dios permite eventos en tu vida para revelarte tu verdadera condición. Así que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios implica una sabia gestión del ser del hombre en las tomas de decisiones. Y es evidente que nosotros, todos lo sabemos, somos seres tricótomos. Digan conmigo, seres tricótomos, compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y el consejo apostólico de Pablo a la iglesia de Tesalónica fue: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado completamente como irreprensible. No solamente la parte del espíritu, no solamente la fachada externa de la carne, del cuerpo, pero que todo vuestro ser sea guardado enteramente irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entero, integralmente. Tratar el tema de la vida, del espíritu y las emociones nos exige detenernos a analizar el alma del hombre. El alma del hombre juega un papel de suma importancia en nuestras tomas de decisiones, pero se da el caso es de mucha preocupación que la parte menos atendida por las iglesias es la parte del alma. Tenemos sumo cuidado con la fachada externa y no tengo ningún problema con eso. Somos muy espirituales, tal punto que espiritualizamos todo. Pero ¿y la parte del alma? Que el apóstol Pablo aconseja que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y es fundamental una serie como esta, la vida del Espíritu y nuestras emociones. Las emociones, tomando en cuenta ellas, forman parte esencial de la vida humana. Desde el punto de vista bíblico, Dios creó al ser humano con la capacidad de experimentar emociones con el propósito de reflejar su imagen y su naturaleza. Sin embargo, el pecado ha distorsionado este diseño divino, lo que ha generado la necesidad de una transformación completa en Cristo. Lo que se necesita es una transformación. Y hablar de transformación, debemos de entender que la palabra transformación, la palabra más cercana en el original a la transformación, es la palabra metamorfosis. Lo mismo que sufre una oruga para poder llegar a su vuelo. Una oruga, cuando está en un jardín, echa a perder el jardín, mientras que está en su estado de oruga. Pero cuando sufre la transformación y pasa de ser oruga a mariposa, lo que una vez destruía con la boca, ahora lo embellece. A su nombre sea la gloria. Así que la transformación del Espíritu Santo en nuestras emociones tiene como intención de llevarnos más allá de un cambio de forma a un cambio de estado y de naturaleza. Según el diccionario bíblico Vine, las emociones son respuestas afectivas del alma humana, y son respuestas que pueden ser positivas y asimismo pueden ser también negativas, dependiendo del estado espiritual del ser. Y cuando vamos al hebreo, el término nefesh hace referencia al alma o al ser interior, que incluye tanto el aspecto emocional como el espiritual del ser humano.
En el Nuevo Testamento se usa el término griego psique, que también alude al alma, lo que refleja la interconexión entre las emociones y el estado espiritual del hombre. Y según la Biblia podemos observar que han habido muchas personas que han externado sus emociones. Jesús lo hizo en Getsemaní. El apóstol Pablo, David, entre otros, expresaban sus emociones. Las emociones son parte de nosotros. Dios colocó esto en nosotros para poder llevarnos a poder expresarlo a Él, ¿verdad? Su naturaleza. Sin embargo, las emociones del hombre fueron distorsionadas en el huerto del Edén. Entonces, cuando Adán y Eva se desviaron, sus emociones fueron distorsionadas. Entonces, estas emociones distorsionadas producen miedo, produce temor, nos lleva a alejarnos de Dios y no disfrutar su presencia. Las emociones en el ser humano no son un accidente evolutivo, sino parte de la creación intencional de Dios. También podemos observar que las emociones fueron diseñadas para expresar no solamente lo que es la naturaleza divina, sino también el carácter y la relación del ser humano con su creador. Algo que podemos ver en ocasiones, yo he escuchado personas que tienen miedo de acercarse a Dios o tener una buena relación con Dios. Israel sufrió eso también desde sus inicios, de no poder ni siquiera, porque Dios es santo y entendemos que Él es santo, Dios es como inaccesible, y hay muchas personas que entienden que Dios es inaccesible, y es justamente por el efecto de la caída que nos ha llevado a nosotros a ver a Dios tan lejos. Lo mismo que pasó con Adán. Adán tenía una buena relación con Dios en el huerto del Edén, pero luego de su caída, cuando escuchó la voz de Dios, él se escondió. Y hoy por hoy tenemos muchas personas que se esconden de Dios, que tienen una relación de lejito. Por eso que la intención de Jesús, una de sus intenciones, al momento de ministrar, le decía a la gente: eres hijo y Él es tu padre. Y todavía hoy en día hay gente que no acepta la idea de que Dios es su padre. Lo que ven es a un Dios grande, ¿verdad? Alto, con la barba larga, y el báculo no se queda. Y cualquier cosa que tú haces, ahí está el fuetazo. Lo que te está pasando es por lo que tú hiciste. Pero Dios no es así. Dios, por encima de todo, Él es tu Padre. Y debes de entenderlo. Por eso que Jesús, una sola vez en toda su existencia, llamó al Padre Dios, porque estaba 100% con todo el pecado del hombre, que no permite al hombre ver a Dios como su Padre, sino como Dios. Fue la única vez que le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado provoca que las emociones se desalineen de la paz original para la cual fueron creadas. De igual manera, nuestras emociones fuera de Cristo pueden ser traicioneras si no son redimidas. Abordando este mismo tema desde la perspectiva psicológica, la psicología, como ciencia que estudia la conducta del ser humano, tiende a ver las emociones como respuestas biológicas a estímulos externos diseñadas para la supervivencia y adaptación. Si bien es cierto este enfoque,
tiene mérito desde el punto de vista científico, se queda corto al no incluir la realidad espiritual del ser humano. Según la psicología de Dios, las emociones fueron diseñadas para reflejar la plenitud y la imagen de Dios, pero han sido distorsionadas por el pecado. Por eso que es más fácil para un niño ver a Dios como padre que a una persona adulta que ya han incursionado en prácticas de pecado. Jesús dijo: si ustedes no son como niños, no entrarán al reino de Dios. Porque el reino de Dios es para personas que son como los niños. No tienen aún sus emociones distorsionadas. Que todo vuestro ser sea guardado, toda tu parte, incluyendo tus emociones. El buen manejo de las emociones, cuando tus emociones son bien administradas, redimidas por el Espíritu Santo, entonces empiezas a entrar en una dimensión de manifestar a Cristo y manifestar la imagen de Él. Y es precisamente lo que el enemigo ha venido haciendo en la vida de muchos de nosotros, afectando desde nuestra niñez, ¿qué? Nuestras emociones. Niñas violadas, padres que no cumplen con sus roles, con sus compromisos, y poco a poco el enemigo ha ido, ¿qué? Afectando esa parte del alma. Y luego la persona en su edad de adultez termina en manifestar estas heridas. Por eso que es necesario que Cristo redima tus emociones. Una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras emociones también deben someterse a una transformación, como dijimos. La obra de Cristo no solo nos redime espiritualmente, sino que también afecta la manera en que respondemos emocionalmente a las situaciones cotidianas. Emociones como la ira, el miedo y las tristezas que antes podían descontrolarse, ahora pueden ser usadas por Dios para desarrollar el carácter y la madurez espiritual en nosotros. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia que debemos de militar en lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo manifiesta amor, que es una emoción, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las emociones y actitudes que un creyente debe cultivar al vivir una vida bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Señores, estoy casi terminando, pero mientras que yo verificaba, meditaba, y yo sentí que debía de explicarle algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que el buen manejo de nuestras emociones no solamente es un asunto de alejarnos de las situaciones que se dan a diario en nuestras vidas. Recientemente le decía a la iglesia que realmente hay cosas que pasan en nuestra vida que no estamos preparados para ellos. Eventos que se dan que tú no te preparaste. No existe un curso, nadie te advirtió que iba a pasar eso en tu vida. Ahí es que nosotros debemos de tener un buen control, una buena administración de las emociones, porque si tus emociones no son redimidas por Cristo, entonces la forma de responder a las situaciones que se te presentan en la vida puede ser contrario a lo que Dios está esperando de ti.
Muy recientemente le pasó algo a mi esposa, a nosotros, porque nos concierne a los dos. Una persona en el cajero la estafó, en algún momento le cambió la tarjeta, tomó el código de la tarjeta y extrajo de nuestra cuenta 40,000 pesos. Y realmente estábamos próximos a pago de personal, pago de local. Y cuando pasó eso, usted sabe que la parte emocional, ahí que viene la parte emocional, cómo respondemos. En ese momento, lo primero que me llegó a la mente fue la expresión de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahí es que tenemos que entrar en esta dimensión de que no solamente es un asunto de tratar de evitar algunas cosas que nos pasan en la vida, sino que en medio de estas cosas que nos pasan, que el nombre de Dios sea glorificado. Es glorificar su nombre en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos malos. Pablo oraba constantemente por un aguijón, pero Dios le dijo que basta de mi gracia. Porque ¿qué se perfecciona? Entonces, amados, es el desafío del Espíritu Santo al presentarnos este tema, la vida del Espíritu y las emociones de nosotros. Debemos de permitir al Espíritu Santo redimir nuestras emociones, para que a la hora en punto que nos vemos envueltos en situaciones que pueden distorsionar o alterar nuestras emociones, poder seguir avanzando creyendo que si Dios lo permitió, por algo lo ha permitido. Dejamos de orar para decirle al Señor, toma el control. Él nunca perdió el control. Es una oración errada decirle al Señor que tome el control, como si algún momento Él perdió el control. Él nunca, nunca perdió el control. Aun cuando te diagnosticaron cáncer, Él no perdió el control. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es una realidad que debemos. Aleluya. Yo quiero terminar con decirle que la vida en el Espíritu no solo es manejar las emociones, sino que las transforma y redime nuestro ser. No solamente es un asunto de vivir con una apariencia de ser mega cristiano, sino que en medio de cualquier situación la gente pueda ver a Cristo en ti. En cualquier situación, sea cual sea, que la gente vea a Cristo en ti. Hoy en día la gente no necesita muchos mensajes. La gente no necesita que estemos brincando y haciendo que si o cuánta cosa. La gente lo que necesitan es ver a Cristo en ti. En cómo te manejas con esa compañera del trabajo que te hace la guerra. A veces Dios te permite esa persona a tu lado para Él cultivar en ti su carácter. A ver cuánta paciencia. La hermana se rió ahí. A ver cuánta paciencia. Cuánto cuando pasa así y quisiera agarrar esa vecina que te barre la basura y te la deja ahí, o que te hace la guerra, a ver cuánto de Cristo ha sido formado en ti. Y hay momentos que Dios nos pone a prueba para ver cuánto de Cristo hay en nosotros. Termino con esto. Todos nosotros conocemos la historia del salmista Asaf, ¿verdad? Asaf
Era una persona que conocía a Dios, temía a Dios, se había guardado para Dios. Como la mayoría de nosotros que estamos aquí. Pero cuando Asaf empieza a ver en su alrededor, hay unos impíos que están prosperando. Que le va bien a ellos. Y aquel entonces compraban camellos, pero en este tiempo ellos compran jipetas, tienen mansiones. Y esa gente no tiene temor de Dios. Pero están creciendo. Le va bien. No tienen la misma capacidad que tú, pero le va bien. Y Asaf empezó en un estado emocional. Y él dice, por poco me caigo, me resbalo. Por poco. Porque cuando empiezo a ver esta realidad, yo digo, pero ven acá. Entonces yo me he guardado de balde. Esa gente ni siquiera temen a Dios. Sin embargo, le va bien. ¿A alguien le ha tocado vivir eso? Estamos hablando de las emociones en la etapa, en el momento que no son redimidas. Y así que percibimos las cosas. Pero luego Él dice, hasta, es un punto de redención. Hasta que entrando al santuario, logro ver y entender que esta gente tiene un tiempo, una fecha de caducidad. Pero lo que Dios da a sus hijos permanece para siempre. Necesitamos militar en las emociones redimidas por Cristo. Permitir que Cristo opere en nuestras vidas, que maneje nuestras emociones, que en todo lo que nosotros hagamos, su nombre sea glorificado. Filipenses 4:4 nos manda a regocijarnos en el Señor. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y las demandas del Espíritu Santo en nuestra vida como cristiano, de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, es mucho más que un ideal espiritual. Es una demanda fundamental para aquellos que han recibido la salvación en Cristo. La vieja naturaleza que está atada al pecado y dominada por los deseos de la carne deben ser reemplazada por una vida nueva donde el Espíritu de Dios está al control y dirige cada aspecto de nuestro ser. En Romanos 8, 9, 14 el apóstol Pablo explica que el Espíritu Santo no solo nos marca como hijos de Dios, sino que también nos guía para vivir conforme a esa identidad. Debemos de rechazar la carne y sus deseos. Debemos también caminar y poner como prioridad la justicia. Y por último, necesitamos tener un enfoque en lo eterno y no en lo terrenal. Por favor, me gustaría que se pongan sobre sus pies.